Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar del Virtual Disk Optimizer o VDO. Es un optimizador de disco que permite deduplicar archivos y de comprimir la información, así como ignorar los datos nulos o los ceros, que aunque no sirven para nada, ocupan espacio. Bueno, este sistema se encarga de que no te ocupen espacio. Esta es una tecnología que desarrolló una compañía a la cual no recuerdo ahora mismo el nombre, pero fue comprada por Red Hat y Red Hat después lo liberó como software libre. A pesar de las cosas que se pueden criticar de Red Hat, pues hubo un tiempo, bueno, que además esta compra se hizo antes de que fuera comprada por IBM, o sea, cuando Red Hat todavía era Red Hat y respetaba los principios del software libre. En fin, es una aportación de Red Hat. En Debian esto es posible usarlo, pero como no es parte del repositorio default, tendrías que recurrir a compilar el módulo de kernel, así como las aplicaciones de espacio de usuario. Sin embargo, por lo que estoy viendo en los repositorios de Trixie o el Debian 13, seguramente ya vendrá disponible para esta nueva versión de Debian. Y eso es lo que vamos a ver aquí, cómo usarlo asumiendo que ya lo tienes o que ya lo compilaste. Bueno, en mi caso lo que voy a hacer es instalar un Debian Trixie o un Debian Seed que ya lo tiene para probarlo y mostrarles cómo funciona. Pues vamos ya. De esta manera puedes obtener la optimización a tu disco duro, especialmente si estás trabajando en una empresa o tú mismo, si tienes demasiados archivos duplicados en tu casa, pues seguramente con esto vas a poder obtener un gran beneficio sin tener que comprar nuevos discos duros. Pues vamos ya. Para este video tenemos un Debian Trixie con un kernel más reciente que el que tiene Debian 12. ¿Por qué? Porque esto que vamos a hacer de forma natural no se podría hacer en un Debian 12 o anterior, debido a que no viene preparado ni el kernel ni trae las herramientas. Pero parece ser, por lo que estoy viendo en los repositorios de testing y de SID, que ya vendrá disponible para la siguiente versión estable de Debian, que sería la 13 o Trixie. Aquí vamos a ver el VDO. El VDO es un dispositivo virtual de bloques que tiene funciones que permiten hacer que cualquier sistema de archivos básico se convierta en un sistema de archivos avanzado. Pero pues un parche un poco raro, o sea, es algo antinatural desde mi perspectiva, pero que le podría llegar a funcionar a personas que ya están trabajando como sysadmin y que además le estaría más enfocado en servidores de archivos y de virtualización. También estaría muy bien en servidores que tengan Docker. ¿Y por qué? Pues por la deduplicación. Esto significa que cualquier archivo que sea igual a otro no ocupa el doble de espacio. O sea, si tú copias un archivo y luego lo vuelves a copiar y copiar, tendrías 3 copias de ese archivo gastando 3 veces el espacio. Bueno, con VDO eso no ocurre porque hay deduplicación y además hay compresión, o sea que incluso va a ocupar un poquito menos de espacio. Lo veo antinatural porque el sistema de archivos de forma natural, por ejemplo el extendido 4 que es el default en Linux, no soporta este tipo de funciones de duplicación y compresión. ¿Y qué significa esto? Pues que el sistema de archivos tendría que funcionar de una forma engañada de cómo es que va a hacer el tema de la duplicación. ¿Por qué usarías extendido 4 si ya hay sistemas de archivos avanzados como Btrfs o ZFS que soportan deduplicación e incluso compresión de datos? Bueno, porque como todos sabemos, el ZFS es un sistema de archivos lentos. Si no tienes un potenciador como un caché, un disco que funcione de caché, funciona bastante lento. Lo mismo el Btrfs, aunque se le puede activar o desactivar
la redundancia de comprobaciones, que es lo que realmente lo mantiene lento. Por otro lado, el extendido 4 de forma natural es muy básico, pero muy estable y muy rápido. Y además tiene journals, o sea, está equilibrado entre la seguridad y la velocidad. Pero obviamente este extendido 4 de forma nativa no soporta deduplicación. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que si tú copias un archivo, el mismo archivo 2 o 3 veces, vas a terminar con este archivo pues gastándote 3 veces el espacio y es la misma información. Y al aplicarle compresión, pues además reducimos un poquito el espacio. Ya está. Entonces, en servidores de archivos, en virtualización y en contenedores como Docker, esto le podría llegar a sacar bastante provecho. Podrías llegar a almacenar todavía muchísimo más de lo que físicamente el dispositivo de bloques físico, que sería el disco duro, puede hacer. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver cómo podemos sacarle ventaja a esto. Posiblemente en tu casa esto no te va a servir, pero como sysadmin o si estás administrando un servidor de archivos, virtualización o de contenedores, esto sí que te puede servir. El VDO por sí solo, como no está en las versiones anteriores, habría que compilarlo, los VDO utils o los tools, que serían los comandos de espacio de usuario para controlarlo, lo que permitiría adaptar este dispositivo virtual de bloques a un disco duro. Pero la forma más eficiente que he encontrado de hacer esto no es trabajar directamente en el disco duro, sino sobre un volumen. En este caso, un LVM versión 2, el LVM2, es el mejor lugar desde mi perspectiva para trabajar con VDO hasta el momento de lo que he estado haciendo pruebas con él. Y pues vamos a verlo. Entonces aquí tenemos ya un Debian 13 mínimo, por lo que vamos a requerir instalar cosas. ¿Qué tenemos en esta máquina? En esta máquina tenemos un segundo disco con 6 gigas, un disco muy pequeño, pero lo he hecho con la intención de que sean 6 gigas para que sea pequeño y podamos probar el punto y las funciones de lo que es el VDO. Y pues necesitamos las herramientas de espacio de usuario, que es VDO. Esto pues está en Trixie. Esto no lo vas a poder hacer, como dije varias veces, en Debian 12 y versiones anteriores, a menos que tú mismo lo compiles. Entonces vamos a instalarlo. Ahí vi que puso como dependencias LVM2. Eso quiere decir que ya no va a ser necesario que yo instale el LVM, sino habría que instalarlo. Entonces LVM. ¿Sí? Tenemos los comandos de espacio de usuario del LVM. Pues ya está, tenemos LVM2 para manejar volúmenes en Linux y tenemos el VDO, por ejemplo el VDO format, ahí está, format, pues aquí está, este sería el que nos serviría para usarlo directamente en el disco duro sin LVM, pero insisto, lo mejor sería usarlo dentro de un volumen de los de Linux, LVM. Pues vamos a preparar el disco de 6 GB, vamos a crear el volumen físico y lo vamos a hacer en el disco BDB, que es el disco de 6 GB. Ya está creado. Ahora vamos a crear un grupo de trabajo y se lo vamos a poner, ¿cómo le vamos a llamar? Ya saben que los nombres no es exactamente lo mío. Le vamos a llamar grupo de volúmenes, grupo. ¿Y dónde va a estar? Pues va a estar en el disco BDB6 que acabamos de ponerle el volumen físico. Entonces ya tenemos el grupo que está sobre el volumen físico, que está sobre el disco que está en BDB. Y lo que sigue es tener un volumen sobre ese grupo. Y aquí ya podemos empezar a hacer la magia. A ver, tenemos logical volume. Hay que crear el volumen lógico. Le vamos a decir que va a ser de tipo. Esto se lo tenemos que especificar porque no va a ser un volumen de toda la vida estándar. Esto es un VDO. Es el tipo VDO. Le vamos a decir que se va a llamar volumen 1 para no complicarnos el nombre. Le vamos a decir que queremos que ocupe un espacio de 5 gigas. El volumen es de 6 gigas, pero parte de la magia del VDO
para que pueda hacer este tipo de trabajo de deduplicación y de compresión, necesita meter muchos metadatos, pero muchísimos. De hecho, tenía rato que no veía, tenía muchísimo tiempo, que no veía que un sistema de archivos requiriera tantos metadatos después del ZFS y el BTRFS. Entonces, le voy a poner 5 gigas para dejarle 1 giga de metadatos. Lo siguiente es ponerle un espacio virtual, o sea, aquí ya le habríamos dicho que el volumen va a ser de 5 gigas y si lo formateamos sería de 5 gigas, pero no tendría ningún sentido meterlo entonces como VDO. Tenemos que meterle un tamaño virtual de al menos el doble, aunque lo podemos exagerar a 100 gigas o a más si quieres. Si quieren podemos hacerlo hasta de teras. El espacio físico real va a ser de 5 gigas, pero el virtual que va a reportar va a ser de 100. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto de tener que reportar 2 espacios? A pesar de que estamos conscientes de que físicamente el disco ni siquiera soportaría esos 100 gigas. Bueno, porque cuando vamos a manejar sistemas de archivos que no soportan estas funcionalidades de forma nativa, ellos desde su perspectiva no entienden de deduplicaciones y no entienden de compresiones ni de nada más. Entonces el resultado va a ser que cuando yo copie 3 archivos, esos 3 archivos desde la perspectiva, por ejemplo, de extendido 4, que es con el que vamos a formatear, son 3 archivos y si los 3 pesan 1 mega cada uno, serán 3 megas por el total de los 3 archivos. Y desde la perspectiva de extendido 4 es yo voy a almacenar 3 megas, porque eso es lo que yo sé hacer, yo no entiendo de duplicación. Por debajo el VDO es el que se va a encargar de tomar esos 2 archivos excedentes de 1 mega cada uno y puntuarlos hacia el que es de un solo mega. Pero de nuevo, el extendido 4 no va a entender eso. El extendido 4 se va a quedar con que él es, en este caso, 100 gigas y va a tratar todo con 100 gigas de la forma natural. El siguiente parámetro de este comando es decirle en qué grupo vamos a meter este volumen. El grupo lo llamamos grupo, así que como sea, no vamos a volvernos locos con los nombres. El grupo se llama grupo y le vamos a dar. Y ya está. Ya se creó. Nos está dando información de lo que puede crecer y todo. El volumen ya está listo, o sea que podemos ver que se creó el volumen 1, adicionalmente se creó un volumen de control llamado vpool 10, este es el que va a controlar el almacenamiento físico, pero se creó el volumen como de 100 gigas. Aquí ya podemos ver que se está ocupando el 60% de espacio de estos 5 gigas, porque todo esto se metió en metadatos. También lo podemos ver con los programas de espacio los programas de espacio de usuario de VDO, por ejemplo VDO Status. Y aquí lo podemos ver. Este es el dispositivo de bloques. Lo que ya está usando tan solo los metadatos. Aquí ya nos dice que está usando el 60%. Eso significa que de hecho de estos 5 gigas solamente podríamos almacenar 2 gigas. Consume muchísimo espacio, pero se espera que a futuro este espacio se recupere con deduplicaciones y con compresiones. Y pues nos dice cuánto espacio estaríamos ahorrando. En este caso nada porque ni siquiera lo hemos usado. Y pues bueno, pues vamos a probar cómo funciona esto. Le vamos a primero a formatear con extendido 4. Aquí está nuestro grupo. Le damos formatear. Y ahorita se agarra a formatear lo que piensa que son 100 gigas. Aquí tengo otra ventana que podemos usar para verificar cómo está funcionando el VDO Status. Le vamos a poner el watch para que cada segundo nos revele el estado en tiempo real. VDO Status. Watch con un segundo. Ahí está. Ahora dice que estamos ahorrando el 99% porque ya por fin se formateó. Esto se estaría actualizando en tiempo real de acuerdo a lo que estemos haciendo. Entonces ya acabó. Ya tenemos esto acabado. Y lo podemos montar. Lo vamos a montar en la carpeta de monturas. No le voy a crear una nueva carpeta. VDA Group Vol 1 en MNT. Entonces ya podemos ver que tenemos creado una
un volumen de 100 gigas que está sobre un disco de 6 gigas que tiene lleno los metadatos de BDO al 60% y por lo tanto realmente me quedan solo 2 gigas para almacenar cosas. Y pues vamos a ver, vamos a obligar a que esto funcione y veamos su beneficio. ¿Cómo podemos probar que esto está funcionando? Bueno, vamos a probarlo con archivos repetidos para ver qué está haciendo, cómo comprime y cómo deduplica. Entramos a MNT, que es donde lo tenemos montado. Voy a descargarme un kernel de mi propio servidor. El kernel 6.12.1, que es el actual al momento de grabar este video. Entonces lo vamos a descargar. Con calmita en lo que descarga. Obviamente al estar estas tareas de compresión y de duplicación de archivos es una de las cosas que le va a doler mucho al CPU. O sea, aquí el CPU está trabajando bastante. Por supuesto, esto es un servidor en donde yo lo aplicaría a ser un servidor de archivos, en donde voy a estar almacenando cosas y el CPU pues realmente no tendría por qué estar haciendo otra cosa más que almacenar archivos. Entonces ya tenemos bajado el kernel. Aquí podemos ver cómo se está moviendo esto, en donde está comprimiendo y donde está almacenando. Y pues ya estamos usando más espacio de lo normal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es descomprimirlo. Para descomprimirlo pues seguramente esto va a fallar porque esto es una instalación mínima, como todas las que me gustan hacer a mí, al no tener el XZ, ¿no? Entonces hay que instalar XZ para poder descomprimir un archivo comprimido con XZ. XZutils es el paquete que tiene el programa para descomprimirlo y lo volvemos a hacer. Entonces ahí va. Entonces esto de nuevo tiene que estar trabajando y ahí podemos ver que está moviéndose los datos, que está ahorrando espacio. Con calmita esperamos a que termine. Recordemos que el disco físico es de 6 gigas. Una vez que le metimos el BDO en un volumen, los metadatos ya están ocupando el 60% de esos 5 gigas y solo nos quedan 2 gigas útiles de almacenamiento. Y sobre esos 2 gigas vamos a tratar de almacenar muchísimo más que esos 2 gigas, ya sea comprimiendo o deduplicando archivos. Con calmita. Entonces aquí podemos ver que se sigue moviendo en lo que se descompacta el kernel. Estamos sacrificando un poco de velocidad a cambio de almacenamiento extra y que no perdamos espacio en archivos duplicados. Ok, ya terminó. Vamos a ver cómo vamos en uso de espacio. Pues de entrada ya casi llegamos a los 2 gigas que quedaban disponibles. O sea que esto debería fallar si seguimos avanzando, porque físicamente el BDO status, pues, más bien sería con esto para verlo más fácil, debería ya estar llegando a su punto límite, ¿no? Ok. Pero vamos a forzarlo. Acabamos de descomprimirlo. Vamos a cambiarlo al formato de tar. El tar no comprime nada. Eso quiere decir que lo que tenga Linux 6.12, al estar dentro de un tar, también serían datos duplicados. Vamos a hacer la prueba en todo tipo de archivos. Por ejemplo, este está comprimido y esto sí es completamente diferente a esto, porque esto es descomprimido y esto, al estar comprimido, pues los datos, el sistema los ve de forma diferente. No es lo mismo. Sin embargo, si yo meto en un tar esto, pero no le aplico compresión, aunque sea un solo archivo, ese archivo tiene los mismos datos que tiene esa carpeta por archivos separados. Aquí debería trabajar perfectamente el deduplicador. Vamos a hacerlo.
Entonces le decimos que queremos crear el archivo, queremos ver y queremos tratarlo como un archivo. Y el archivo que vamos a crear va a ser un simple tar, pero no le vamos a dar compresión. El tar natural del mismo directorio. Y ahí va, ahí se está agarrando. Y esto debería darse cuenta que aunque estoy creando un nuevo archivo empaquetado, no está comprimido. Y al no estar comprimido tendría que estar deduplicando toda esta información que está aquí. Y pues ahí va, ¿no? No sigue funcionando. Me imagino que muchos de los que administran servidores de archivos se han enfrentado a la situación en que en las oficinas normalmente los trabajadores no siempre siguen las reglas de la empresa y guardan archivos que incluso no deben, pero además los guardan duplicados. Por ejemplo, podría ser que a Anita de Recursos Humanos le guste mucho la música y se baja, que no debería porque ya está el Spotify, MP3 de música, y le gusta mucho a Luis Miguel y se baja toda la discografía de Luis Miguel y lo mete en su carpeta de trabajo del servidor de archivos. Y luego Pablito, que se encuentra en finanzas, también es un fan de Luis Miguel y se vuelve a bajar la discografía completa. Y entonces ya tienes unos 6 gigas de música de Luis Miguel y otros 6 gigas de música de otra vez las mismas canciones, esta vez por Pablito en finanzas. Y a tu servidor eso le está pesando con 12 gigas, que de entrada ni deberían estar ahí porque son MP3, pero lo peor es que además está consumiendo el doble de espacio por la misma información. Aquí el VDO entraría a funcionar y lo que haría sería que aunque todos bajaran la discografía, cada uno en su propia carpeta, el costo de almacenarlo no recaiga en el disco duro físico, sino en los algoritmos de duplicación. Entonces, ese sería uno de los usos útiles que podrías verse ya esto funcionando en un servidor de archivos en una empresa. También podría ser útil si tú eres un desarrollador que está metiendo muchos gits. Todo esto se va metiendo pues en árboles, pero muchos de los archivos, ya sea la línea main o todas las ramas que hagas, pues tendrán los mismos archivos. Entonces, en tu caso, si lo haces en tu propia computadora, si eres un programador, con Git tú puedes tener todo tu repositorio de códigos fuentes que tendrá muchísimo código duplicado, pero al final, bueno, no estoy muy seguro si el Git duplica el código, puede que sí, puede que no. Pero incluso si lo hiciera, el sistema de duplicación entraría a trabajar y no almacenaría el doble de información por cada archivo, sino solo lo que requiera. Ok, esto ya acabó. Según el VDA, así es como estamos, se sigue moviendo. Y pues ya tenemos esto para trabajar. Vamos a ver cómo estamos de espacio. Dice que ya vamos por 3.2. Físicamente habíamos quedado con 2 gigas, pero esto ya almacenó 3, o sea, más de lo que físicamente es posible. Vamos a forzarlo. El disco físico es de 6 gigas. Con que almacenemos más de 6 gigas, ya con eso vamos a poder demostrar que esto está funcionando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos archivos duplicados. Vamos a forzar copias. Vamos a forzar la copia del directorio. Vamos a llamar Linux 1, Linux 2, Linux 3, Linux 4, Linux 5, Linux 6, Linux 7, Linux 8. Pobrecito, el sistema se va a estar quejando, especialmente el CPU, por todos los algoritmos que va a tener que estar aplicando. Y también tiene que entender que este archivo está correctamente funcionando. Aunque son archivos completos, tiene la misma información que todos los archivos separados dentro de esos directorios. Le vamos a llamar linux.tar.1 y pues esto tiene que copiar, ¿no? tar.1 y lo hubiera mandado al fondo para copiar de una vez el 2, el 3 y el 4. Entonces aquí podemos ver que esto va funcionando.
sus algoritmos están funcionando. Con calmita en lo que hace la copia. Lo bonito de esto es que al aplicar la deduplicación en el volumen, a este algoritmo de deduplicación se la suda completamente qué sistema de archivos tienes. Podrías estar usando FAT, extendido 4, XFS, B3FS, aunque si el B3FS no tiene deduplicación. El problema sería si tiene compresión, porque si le metes compresión al B3FS le quitas la capacidad de duplicar, porque cada archivo comprimido sería una cosa diferente, completamente diferente, y entonces el algoritmo no lo podría deduplicar. En ZFS, pues sí tiene algoritmo, no tiene caso meter un ZFS dentro de un VDO porque el ZFS por sí mismo ya soporta deduplicación y compresión. Pero todos los demás sistemas de archivos que existan, el UFS de los tipos de Unix, extendido 1, 2, 3, BFAT, FAT, FAT16, Razer File System, todos los que soporta el kernel y todos los que anden por ahí que tampoco están en el kernel, se pueden beneficiar de este mismo sistema de duplicación y compresión, o sea que no es algo exclusivo de extendido 4. Yo lo estoy haciendo con extendido 4 porque es lo que es estándar en el kernel de Linux. Y porque después podríamos, aunque no he hecho la prueba, como sabemos el disco duro es de solo 6 GB, eventualmente es obvio que se te va a acabar el espacio físico de almacenamiento de 6 GB y aunque virtualmente tiene más, en algún momento el sistema le va a decir que ya no puede almacenar más, como cuando no hay nodos. Aunque tengas espacio disponible no vas a poder almacenar más. ¿Por qué? Porque físicamente no tiene dónde meterlo. Por mucho compresión que tenga, en algún momento se le va a acabar. Solo son 6 GB en este caso, en esta demostración. Yo podría meterle otro disco duro de 6 GB y extender el volumen, y de esa manera seguiría funcionando el tema del volumen virtual de 100 GB de forma transparente. Y el mejor sistema de archivos para hacer eso es extendido 4 porque el XFS puede crecer pero no puede decrecer. Y si no puede crecer y te equivocas y lo hiciste más grande de lo que querías, no puedes revertirlo. En ese caso, pues es muy útil el extendido 4 para ese tipo de movimientos que son audaces y arriesgados. Entonces esto sigue funcionando. El extendido 4 no ha dicho que no tenga forma de almacenar, entonces esto se está almacenando en algún lado. Vamos a ver qué está haciendo el top. Vamos a cancelar esto. Aquí podemos ver que aquí están los módulos del kernel trabajando. Estos son el kernel, acá hay uso de CPU, está trabajando con su algoritmo, haciendo que la magia funcione. Y podemos ver que de hecho el CPU está al full, nice 0, o sea que... A ver, vamos a poner algo más fácil para ver, como con el VTOP. VTOP. Ahí podemos ver que el CPU pues solo tiene 4 núcleos, en este caso 4 cores. Y pues una buena parte de esos cores están trabajando en el algoritmo de deduplicación. Ahora vamos a verlo con htop, a ver cómo se muestra. Ahí está, y se puede ver cómo están chambeando los núcleos para ayudar al algoritmo a deduplicar y a comprimir. Me sorprende que de hecho, bueno, tampoco es muy grande el espacio del disco, que no está usando tanta memoria RAM. El ZFS, una de las cosas que le duele cuando funciona la deduplicación es la RAM. Se necesita mucha RAM para deduplicar. Pero me gusta cómo lo hace, me gusta cómo deduplica sin usar tantos recursos del sistema, especialmente para, por ejemplo, un Raspberry. Si tu servidor de archivos fuera un Raspberry, podrías aplicarle esto y al no gastar tantos recursos, el Raspberry podría mostrarse muy fluido, especialmente si lo metes, por ejemplo, en un servidor de archivos, ya sea directamente configurado con Samba o con cosas como estos sistemas de administración de
sistemas de servidores de archivos. Podemos ver que sí le está tomando tiempo, está tomándole su ratito, justamente pues porque está haciendo la deduplicación de cada una de las carpetas. Entonces vamos a regresarnos al watch para seguir viendo cómo va. Bastante bien. Vamos a ver cómo está trabajando esto. Según Linux y el extendido 4, yo ya llevo almacenado 17 gigas. Porque estamos copiando y copiando y copiando, aunque sea la misma información. Esto ya me hubiera costado en un servidor de archivos que no tenga de duplicación 17 gigas. Entonces confirmamos que tenemos un disco duro que físicamente, el SBLK, físicamente nuestro disco duro es solo de 6 gigas con un volumen de 5 gigas, el cual por los metadatos solo tiene 2 gigas útiles en este tamaño tan pequeño de disco. Y aún así estamos almacenando 17 gigas. Está haciendo bien su trabajo. Se puede dar cuenta perfectamente cuando copio estas carpetas que son la misma cosa. Incluso se puede dar cuenta perfectamente que este archivo contiene lo mismo que tienen estas carpetas. El único archivo diferente es este porque este sí está comprimido. También sabe que esta copia es igual que esta copia, que es igual a estas copias de carpetas independientes. Porque todo esto lo está metiendo en el sistema de 2 gigas, que es realmente lo que tiene para trabajar, 2 gigas. Y aquí podemos ver que en el disk free, en el comando disk free, pues sí está usando 19 gigas ahora de los 100 gigas virtuales. Entonces, extendido 4, al no entender de duplicación, se le da un tamaño virtual para que ahí meta información. Porque ¿qué va a pasar? El extendido 4, al no entender de duplicación, si se le agota el espacio, va a decir yo ya no tengo espacio, aunque el sistema esté deduplicando y tenga espacio disponible. Eso es lo que ocurría. O sea, si yo logro almacenar 100 gigas aquí, a pesar de que el deduplicador esté trabajando, cuando yo llegue a las 100 gigas aquí, esto me va a decir que ya no tiene más espacio, incluso aunque el volumen, el VDO, aún tenga espacio para trabajar, el extendido 4 me va a decir que ya no puede. Porque para él tiene que ser transparente, él tiene que seguir trabajando como toda la vida, como simplemente entiende cuál espacio libre le queda y es sobre lo que trabaja. Le da igual si abajo está sucediendo de duplicación o no. Pues vamos bien. Ya terminó de hacer sus copias. Podemos ver que de las 5 gigas todavía le quedan disponibles casi el 90%. Pues ahí está, el video está haciendo su trabajo. Finalmente esto terminó con una cantidad de casi 20 gigas. Lo podemos confirmar con el disk free. Acá están los 19 gigas en uso. Y el BD status también nos dice el espacio real que está usando y cuánto espacio está ahorrando. Casi todo lo ha ahorrado. Ok, por supuesto, esta forma de trabajar te va a pedir que también tú tengas que hacer cosas y pasos adicionales. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasaría si yo borro todo esto? Vamos a hacerlo, vamos a borrarlo todo. Vamos a borrar todo lo que diga Linux. Va para atrás. Y le vamos a dar, ¿no? Tenemos por ahí videos de cómo borrar seguramente con el Shredder. Lo que está pasando aquí es que se van a borrar los archivos, pero difícilmente se va a enterar el BDO que el espacio se ha liberado, porque lo que hace el RM es borrar los nombres de archivos, pero la información permanece en el disco, aún queda remanente. Entonces, aunque aquí el espacio diga que está libre, y esto es lo que puede generar discrepancias, y por eso como si también tienes que estar muy pendiente. Yo ya borré todo eso, todo lo que bajemos, todo lo del kernel. De hecho, dejé ya limpio la partición, y lo podemos ver porque se recuperó el espacio. Pero no está muy de acuerdo el BDO. Aunque se ha liberado espacio, aún me sigue marcando que hay espacio en uso, porque adentro quedó el remanente. ¿Cómo podemos
liberarlo. O sea, ¿por qué lo querríamos liberar? Porque si ahorita empiezo a copiar cosas, como todavía por debajo esto tiene la información remanente de lo que borramos, pues en algún momento me voy a gastar el resto de espacio libre de los 5 gigas disponibles y ya no voy a poder seguir almacenando. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo libero también el espacio del BDO después de haber borrado el espacio del sistema de archivos extendido 4? Pues lo tratamos como si se tratara un disco de estado sólido. Tenemos que hacer un trim, un recorte de archivos para que esto realmente se libere. O sea, esto no se va a liberar porque en el fondo, aunque no vemos los archivos, sigue estando almacenado. Entonces hay que hacerle un trim. Vamos a hacer el trim file system, si es que lo tengo instalado. No lo tengo instalado. A ver, ¿qué está pasando aquí? Creo que lo estoy escribiendo al revés. A ver. No es trim file system. No. File system trim. Está. Es fs trim. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto no ha liberado el espacio porque no hemos aplicado el recorte como si fuera un disco duro de estado sólido para que se haga el descarte de todo lo que ya realmente no se está usando. Entonces es file system trim verbose para ver cuándo lo hace. Le voy a decir que es sobre el directorio que estoy, que es mnt. Y esto debe empezar a hacer el descarte. Y ahora sí debe estar liberando espacio. Ahora sí podemos ver que está liberando el espacio realmente del dispositivo físico. Que de otro modo se quedaría remanente. Otra forma de borrar esto, tengo un video de borrado seguro con Shredder. Sería borrar los archivos con Shredder. De esa manera también se liberaría. Pero como no lo hicimos directamente con Shredder, ahora con hacer el file system trim, el recorte, podemos descartar todos los bloques que no están en uso para que el BDO se entere que no están en uso y los libere él mismo para futuros almacenamientos, compresiones y deduplicaciones. Con calmita porque físicamente está eliminando todo. Pues ya recuperamos el espacio, quedó en 62%. Ya hizo el recorte. Recortó todo lo que pudo, entonces nos lo dejó en 62%. Y estamos listos para seguir almacenando después de que borramos información e hicimos el trim de liberar ese espacio internamente del sistema de archivos extendido 4. Y ya está. Pues bueno, esto es algo que para un usuario normal sería muy complicado o demasiado aparatoso, pero un sysadmin sin problemas tendría que saber manejar todo esto para darle beneficios a la empresa en la que trabaja o para él mismo si está almacenando información repetitiva. Y sería muy útil porque, miren, podemos almacenar esto y no tenemos que invertir en un nuevo disco duro cuando la información puede entrar perfectamente ahí. Ahora, podríamos usar directamente Btrfs y comprimir directamente. Hay muchas formas de darle solución al mismo tema. En este caso, y para propósitos del video, pues quise mostrar cómo funciona el BDO. Y pues ya está. Espero que esta información te sea útil. Por lo que ves es algo enredosa y normalmente un usuario de casa no la usaría a menos que de hecho sí necesite deduplicar mucha información. Y entonces le podría sacar realmente un uso, pero si eres un sysadmin que tiene servidores de archivos configurados manualmente, por supuesto, porque este tipo de nivel de afinación solamente la puedes lograr con servidores que están afinados a la medida, o tomarlo de alguna manera de sistemas como el TrueNAS, que ya vienen pero con ZFS, que requiere muchísima RAM y es muy lento en este tipo de almacenamiento. Pero pues esto te lo hace más rápido
si es que sabes cómo hacerlo. Pues, si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes leerme en X como LastDragonMX, también puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. En la descripción del video te dejo una liga para entrar a nuestro grupo de Telegram en el que puedes participar y puedes pedir ayuda si tienes algún problema o puedes ayudar a alguien si sabes cómo se resuelve algún tema que esté siendo preguntado. Pues nada más, como puedes ver, Linux es maravilloso. Si tú lo sabes usar, tú también. Adiós. Soy el San Ignacio de la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío.